La sala del tribunal quedó en completo silencio cuando la amante empujó violentamente a la esposa embarazada frente a todos. La mujer cayó al suelo, llevándose las manos al vientre mientras gritaba de dolor. Su marido no corrió hacia ella, corrió a proteger a la otra mujer. Pero entonces el juez golpeó la mesa con su martillo y dijo unas palabras que hicieron palidecer a todos. Señorita, vuelva a tocar a esa mujer y le aseguro que pasará el resto de su vida lamentándolo. La amante levantó la mirada, desafiante. ¿Y usted quién se cree que es? El juez respiró profundamente. Soy el juez de este tribunal, pero sobre todo soy el padre de ella. Y señaló a la embarazada. Nadie estaba preparado para descubrir quién era realmente aquella mujer. Lucía llevaba casi 7 meses de embarazo cuando entró aquella mañana en el Palacio de Justicia. Caminaba despacio. Una mano descansaba sobre su enorme vientre y la otra sostenía una carpeta llena de documentos. Había pasado la noche sin dormir. No porque tuviera miedo del juicio, sino porque sabía que al cruzar aquellas puertas, tendría que enfrentarse al hombre que alguna vez había prometido protegerla para siempre. Su marido. Adrián Montenegro. Un empresario conocido en Madrid, dueño de varias compañías y acostumbrado a conseguir todo lo que quería. Incluso después de haberla engañado. Lucía se detuvo frente a las grandes puertas del tribunal. Respiró profundamente. Solo tengo que decir la verdad, susurró mientras acariciaba su vientre. Por ti, pequeño. El bebé se movió. Lucía sonrió débilmente. Pero aquella sonrisa desapareció cuando escuchó una voz detrás de ella. ¿De verdad has tenido el valor de venir? Lucía se giró. Allí estaba Adrián. Elegante, frío y acompañado de una mujer que parecía haber salido de una revista de moda. Valeria. La amante. Valeria llevaba un vestido blanco impecable y sostenía el brazo de Adrián como si fuera ella la verdadera esposa. Lucía sintió un nudo en la garganta. No dijo nada. Adrián se acercó. Podrías haber evitado todo esto, Lucía. ¿Evitar qué? Preguntó ella. ¿El divorcio que tú pediste? ¿O que hayas intentado quitarme mi casa y la custodia de nuestro hijo? Adrián apretó la mandíbula. No conviertas esto en un espectáculo. Lucía soltó una pequeña risa amarga. Tú convertiste nuestro matrimonio en un espectáculo cuando llevaste a tu amante a nuestra propia casa. Valeria dio un paso adelante. Ya basta. Lucía la miró. Esto no tiene nada que ver contigo. Claro que tiene que ver conmigo, respondió Valeria. Porque Adrián ya no te quiere. Aquellas palabras dolieron. Pero Lucía había aprendido que algunas heridas dejaban de sangrar cuando una dejaba de tocarlas. No necesito que me quiera, respondió con calma. Solo necesito que cumpla con sus responsabilidades como padre. Adrián soltó una carcajada. ¿Padre? Lucía lo miró confundida. ¿Qué quieres decir? Adrián se inclinó ligeramente hacia ella. Hay algo que todavía no sabes. Antes de que pudiera continuar, las puertas del tribunal se abrieron. Todos dentro, anunció un funcionario. La tensión aumentó. Lucía entró lentamente. No sabía que aquella mañana no solo cambiaría su matrimonio. Cambiaría toda su vida. La sala estaba llena. Abogados, periodistas y familiares ocupaban sus lugares. Lucía se sentó junto a su abogada. Adrián se colocó al otro lado. Valeria permaneció detrás de él. Sonreía. Demasiado. Lucía sintió que algo no estaba bien. Entonces las puertas del fondo se abrieron. Todos se pusieron de pie. El juez entró. Era un hombre de unos 60 años, cabello completamente gris y una expresión severa. Se llamaba Julián Ferrer. Lucía lo miró durante apenas unos segundos. Algo en aquel rostro le resultaba extrañamente familiar. Pero no consiguió descubrir por qué. El juez tomó asiento. Pueden sentarse. Comenzó la audiencia. El abogado de Adrián presentó sus argumentos. Afirmó que Lucía era emocionalmente inestable, que no tenía suficientes recursos económicos y que no estaba preparada para criar a un niño. Cada palabra era una mentira.
Pero una mentira cuidadosamente preparada. Lucía escuchaba en silencio. Hasta que el abogado mostró una fotografía. Señoría, tenemos pruebas de que la demandante ha ocultado información importante sobre el embarazo. Lucía frunció el ceño. Eso es falso. Adrián la miró con una expresión fría. ¿Estás segura? Completamente. El abogado continuó. Solicitamos que se investigue la verdadera paternidad del bebé. La sala comenzó a murmurar. Lucía sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué? Adrián se levantó. Quiero una prueba de ADN. Lucía lo miró con lágrimas en los ojos. ¿Cómo puedes hacerme esto? Porque quiero saber la verdad. Tú sabes perfectamente que eres el padre. Valeria sonrió desde el fondo. Y entonces Lucía comprendió. Aquello no era un simple juicio de divorcio. Era una trampa. Una trampa preparada desde hacía meses. El juez observó cuidadosamente a Lucía. Su expresión cambió. Parecía haber reconocido algo. Pero no dijo nada. Todavía. La audiencia continuó durante varios minutos. Hasta que Valeria se acercó a Lucía durante un receso. ¿Sabes qué es lo más triste? Susurró. Lucía no respondió. Que vas a perderlo todo. Apártate de mí. Adrián me ama. Lucía levantó la mirada. Entonces quédate con él. A mí ya no me importa. Aquella respuesta enfureció a Valeria. Deja de actuar como si fuera superior. No estoy actuando. Valeria dio un paso más. Siempre has tenido algo que yo nunca pude soportar. ¿Qué? La lástima de todos. Lucía negó con la cabeza. No quiero la lástima de nadie. Y entonces ocurrió. Valeria levantó la mano y empujó a Lucía. Pero no fue un simple empujón. La empujó con tanta fuerza que Lucía perdió el equilibrio. ¡Ah! Cayó al suelo. Sus manos fueron directamente hacia su vientre. La carpeta salió disparada. Los documentos quedaron esparcidos por toda la sala. ¡Mi bebé! Gritó Lucía. Todos comenzaron a levantarse. Adrián miró la escena. Pero en lugar de ayudar a su esposa embarazada, corrió hacia Valeria. ¿Estás bien? Lucía lo miró desde el suelo. Aquella fue la última esperanza que le quedaba de que Adrián todavía tuviera corazón. Y acababa de desaparecer. Entonces se escuchó un golpe seco. ¡Pum! El martillo del juez golpeó la mesa. Silencio. Todos quedaron inmóviles. El juez Julián Ferrer se levantó lentamente. Miró a Valeria. Después miró a Adrián. Y finalmente clavó los ojos en Lucía. Su rostro había cambiado completamente. Había lágrimas contenidas en sus ojos. ¿Quién ha empujado a esa mujer? Nadie respondió. El juez volvió a golpear la mesa. He preguntado quién la ha empujado. Valeria levantó lentamente la mano. Yo. El juez cerró los ojos durante unos segundos. Cuando volvió a abrirlos, su voz temblaba. Guardias, deténganla. Valeria palideció. ¿Qué? Ha agredido a una mujer embarazada dentro de mi tribunal. Pero ella me provocó. No me importa. Valeria miró a Adrián desesperada. Haz algo. Adrián dio un paso hacia el juez. Señoría, creo que está exagerando. El juez lo miró fijamente. Usted no sabe hasta qué punto está equivocado. Adrián frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? El juez bajó lentamente del estrado. Se acercó a Lucía. Ella seguía en el suelo, llorando y protegiendo su vientre. Julián se arrodilló frente a ella. Y entonces hizo algo que dejó a toda la sala sin palabras. Le tomó suavemente la mano. Hija. Lucía dejó de respirar. ¿Qué me ha llamado? El juez la miró con los ojos llenos de lágrimas. Hija. Adrián palideció. Valeria abrió la boca, completamente paralizada. Y el juez dijo.
Durante 28 años he esperado este momento, pero jamás imaginé que tendría que reconocerte delante de un tribunal. Lucía no entendía nada. Yo no sé quién es usted. Julián tragó saliva. Lo sé. Sacó lentamente un pequeño sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Porque alguien se aseguró de que jamás supieras quién era tu verdadero padre. Lucía miró el sobre. Y antes de que pudiera abrirlo, Julián pronunció una frase que hizo que Adrián se levantara de golpe. Y si este documento dice lo que creo que dice, el hombre que tienes sentado frente a ti no solo va a perder este divorcio. El juez miró directamente a Adrián. Va a perder mucho más. La sala quedó completamente en silencio. Lucía abrió el sobre con manos temblorosas. Pero en cuanto vio el primer documento su rostro perdió todo el color, porque allí aparecía un apellido que nunca había visto en su vida, y que estaba relacionado con una de las familias más poderosas de España. Lucía sostuvo el documento con ambas manos. Sus ojos recorrieron las primeras líneas una y otra vez, pero su mente se negaba a comprender lo que estaba viendo. Julián Ferrer. Ese era el nombre que aparecía junto al suyo. No como juez. No como testigo. Sino como padre biológico. Esto no puede ser, murmuró. Julián permaneció frente a ella. Sé que es difícil. No, respondió Lucía, retrocediendo. No puede ser. Mi padre murió cuando yo era una niña. El juez cerró los ojos. Eso fue lo que te hicieron creer. La sala comenzó a llenarse de murmullos. Adrián permanecía inmóvil. Su rostro había perdido completamente el color. Valeria, en cambio, miraba al juez como si acabara de reconocer al hombre más peligroso que había conocido. ¿Usted es Julián Ferrer?, preguntó ella. El juez la miró. Sí. Valeria tragó saliva. El antiguo presidente de Ferrer Holdings. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Lucía miró a su abogada. ¿Qué significa eso? La abogada parecía tan sorprendida como ella. Significa que tu padre no era un hombre cualquiera, Lucía. Julián respiró profundamente. Fui fundador de Ferrer Holdings. Antes de retirarme construí un patrimonio que hoy supera los cientos de millones de euros. Lucía negó con la cabeza. ¿Y por qué nunca me buscó? Aquella pregunta golpeó al juez más que cualquier acusación. Porque tu madre me hizo creer que habías muerto. Lucía quedó paralizada. ¿Mi madre? Sí. Julián sacó otro documento. Hace 28 años tu madre y yo estábamos profundamente enamorados. Pero mi familia jamás aceptó nuestra relación. Cuando descubrieron que estaba embarazada, hicieron todo lo posible para separarnos. Eso no tiene sentido. Lo sé. Julián bajó la mirada. Me dijeron que tu madre había perdido al bebé. Lucía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Entonces, ¿usted nunca supo que yo estaba viva? No. ¿Hasta cuándo? El juez miró el expediente. Hasta hace 3 semanas. Lucía se quedó sin palabras. ¿3 semanas? Un investigador privado encontró unos documentos antiguos. Después localizamos tu partida de nacimiento. Luego conseguimos una prueba de ADN. Julián sacó un informe. El resultado fue concluyente. Lucía apretó el papel contra su pecho. No sabía si llorar, gritar o abrazar a aquel hombre. Durante toda su vida había sentido que le faltaba una parte de sí misma. Ahora entendía por qué. Pero todavía había algo que no comprendía. Si usted descubrió quién soy hace 3 semanas, ¿por qué no me buscó? Julián la miró con tristeza. Porque necesitaba estar completamente seguro. ¿Seguro de qué? De que no te acercabas a mí por dinero. Lucía soltó una pequeña risa entre lágrimas. ¿Dinero? Miró alrededor. Yo no sabía ni siquiera que usted existía. Julián asintió. Lo sé. Y precisamente por eso estoy seguro de que eres mi hija. Adrián finalmente reaccionó. Esto es absurdo. Todos lo miraron. Adrián se acercó.
Señoría, con todo respeto, esta revelación no tiene ninguna relación con el caso. Julián levantó la mirada. Tiene más relación de la que imaginas. ¿Qué quiere decir? Que llevo 3 semanas investigando también a tu familia. Adrián se quedó quieto. ¿A mi familia? Julián tomó otro expediente. Sí. Lo abrió. Y he encontrado algo interesante. Adrián palideció. No sé de qué habla. Claro que lo sabes. Julián colocó una fotografía sobre la mesa. Lucía miró la imagen. Era una fotografía antigua. Aparecía su madre. Y junto a ella estaba un hombre joven. Adrián se acercó. Cuando vio la fotografía, se quedó completamente inmóvil. Ese hombre. Lucía lo miró. ¿Lo conoces? Adrián no respondió. Julián lo hizo por él. Es tu padre. Adrián dio un paso atrás. ¿Cómo sabe usted eso? Porque ese hombre trabajó para mi familia durante muchos años. La sala volvió a quedar en silencio. Lucía comenzó a unir las piezas. Su madre. Julián. La familia de Adrián. El pasado. Y el extraño interés de Adrián por controlar cada detalle de su vida. ¿Por qué? Preguntó Lucía. Nadie respondió. Entonces una voz surgió desde la puerta. Porque tu madre sabía demasiado. Todos se giraron. Un hombre mayor acababa de entrar acompañado por un abogado. Julián lo reconoció inmediatamente. Su expresión se endureció. No puede ser. El hombre sonrió. Han pasado muchos años, Julián. Lucía sintió un escalofrío. ¿Quién es? Julián se levantó lentamente. El hombre que destruyó nuestra familia. El recién llegado miró a Lucía. Y ahora que finalmente has descubierto quién eres, hija de Julián. Hizo una pausa. Tendremos que asegurarnos de que nunca llegues a heredar lo que te corresponde. Lucía apretó los labios. Pero antes de que pudiera responder, sintió un fuerte dolor en el vientre. Ah. Julián corrió hacia ella. Lucía. Ella se llevó ambas manos al abdomen. El dolor aumentó. Adrián se quedó observando. Y Valeria, que seguía bajo custodia, sonrió discretamente. Porque nadie en aquella sala sabía todavía que el empujón no había sido un accidente, y que Valeria había recibido una orden aquella misma mañana. Una orden destinada a impedir que Lucía revelara el secreto más peligroso de todos. El dolor atravesó el vientre de Lucía como una descarga. «Mi bebé», gritó doblándose sobre sí misma. Julián la sostuvo antes de que cayera nuevamente. «Llamen a una ambulancia». La sala entró en caos. Su abogada corrió hacia ella. Los guardias apartaron a los curiosos mientras un funcionario llamaba a emergencias. Adrián permanecía inmóvil. Lucía levantó la mirada hacia él. «Adrián». Él dio un paso. «Lucía, yo». ¿Tú sabías algo?» Adrián se quedó callado. Aquella pausa fue suficiente. Lucía sintió que algo dentro de ella se rompía. «Lo sabías». «No es lo que piensas». «Entonces dime qué es». Adrián miró alrededor. Demasiadas personas estaban escuchando. «No puedo hablar aquí». Julián se interpuso. «Entonces no hables». Adrián lo miró con rabia. «Esto no le concierne. Ella es mi hija. Ahora todo lo que le pase me concierne». Adrián apretó los puños. En ese instante llegaron los paramédicos. Colocaron a Lucía en una camilla y comenzaron a revisarla. «Necesitamos llevarla al hospital inmediatamente». Julián tomó la mano de su hija. «Voy contigo». Lucía lo miró. Durante toda su vida había deseado tener un padre que la protegiera. Y ahora, en el momento más aterrador de su vida, aquel hombre estaba allí. «No me dejes sola», susurró. Julián apretó su mano. «Nunca más». La ambulancia salió del tribunal. Pero el juicio no terminó. Porque en la sala quedaron Adrián,
Valeria y aquel hombre mayor. El hombre mayor se acercó a Adrián. ¿Qué has hecho? Adrián lo miró con miedo. Yo no hice nada. ¿Estás seguro? Sí. El hombre lo agarró del brazo. Entonces será mejor que mantengas la boca cerrada. Valeria escuchó aquellas palabras. Su expresión cambió. ¿Qué significa eso? El hombre la miró. Significa que tú también estás involucrada. Valeria retrocedió. Yo solo hice lo que me pidieron. Adrián se volvió hacia ella. Cállate. Pero ya era demasiado tarde. El fiscal había escuchado todo. ¿Quién te pidió hacerlo? Valeria quedó paralizada. Los guardias se acercaron. Responde. Ella miró a Adrián. Después al hombre mayor. Y finalmente comprendió que ninguno de los dos iba a protegerla. Fue él, dijo señalando al hombre. El hombre sonrió. Estás cometiendo un grave error. Me prometió que Adrián se casaría conmigo. La sala quedó en silencio. Me dijo que si Lucía perdía al bebé, todo sería más fácil. Adrián palideció. Estás mintiendo. Tú sabías lo que iba a ocurrir. El fiscal tomó nota. Esto cambia completamente la naturaleza del caso. El hombre mayor dio un paso atrás. Pero antes de poder salir, dos agentes se colocaron frente a la puerta. Nadie abandona el tribunal. Mientras tanto, en el hospital, los médicos examinaban a Lucía. Julián esperaba fuera del quirófano. Por primera vez en décadas, el hombre que había enfrentado a empresarios, políticos y jueces sin miedo estaba temblando. Una enfermera salió. ¿Familia de Lucía Ferrer? Julián se levantó. Soy su padre. La enfermera sonrió ligeramente. El bebé está bien por ahora. Julián cerró los ojos. Una lágrima recorrió su rostro. Gracias a Dios. Pero necesita reposo absoluto. El estrés y el golpe podrían provocar complicaciones. Julián asintió. Haré todo lo necesario. La enfermera volvió a entrar. Julián sacó su teléfono. Marcó un número. Necesito que investigues a Adrián Montenegro. Hizo una pausa. Todo. Sus cuentas, sus empresas, sus socios, sus propiedades. Otra pausa. Y especialmente quiero saber qué relación tiene con mi antigua familia. Colgó. Pero antes de guardar el teléfono, recibió un mensaje. Señor Ferrer, hemos encontrado algo. Julián abrió el archivo. Era una transferencia bancaria. Una cantidad enorme había sido enviada desde una empresa relacionada con Adrián hacia una cuenta en Suiza. La fecha de la transferencia coincidía con el día en que Valeria había empezado a trabajar para Adrián. Julián frunció el ceño. Había algo mucho más grande detrás de todo aquello. Y entonces recibió otro mensaje. Hay más. Encontramos pagos realizados hace 28 años. Julián dejó de respirar. 28 años. La misma época en que Lucía había nacido. No, susurró. Abrió el documento. Aparecía el nombre de una clínica privada. Y debajo un pago realizado por un hombre perteneciente a la familia Montenegro. Julián sintió que la sangre se le helaba. Aquello significaba que la separación de él y la madre de Lucía quizá nunca había sido una simple decisión familiar. Había sido planeada. Pero había una pregunta aún más inquietante. ¿Por qué la familia Montenegro había pagado para ocultar el nacimiento de Lucía? Dentro de la habitación, Lucía abrió lentamente los ojos. Papá. Julián entró inmediatamente. Estoy aquí. Lucía intentó incorporarse. No te muevas. Necesito saber algo. Lo que quieras. Lucía lo miró directamente. ¿Por qué mi madre me ocultó de ti? Julián bajó la mirada. No lo sé. Pero tú dijiste que investigarías. Sí. Entonces prométeme que descubrirás la verdad. Julián tomó su mano. Te lo prometo. Lucía respiró profundamente.
Y también quiero saber qué tiene que ver Adrián con todo esto. Julián se quedó en silencio. Porque siento que mi matrimonio fue una mentira desde el principio. En ese instante el teléfono de Julián volvió a sonar. Esta vez no era un mensaje. Era una llamada. Contestó. Sí. La voz al otro lado habló rápidamente. Julián quedó completamente pálido. ¿Estás seguro? Escuchó unos segundos más. No le digas nada a nadie. Colgó. Lucía lo observó. ¿Qué pasó? Julián se acercó lentamente a la cama. Hija. ¿Qué? Julián respiró profundamente. Acaban de descubrir quién ordenó realmente separarme de tu madre. Lucía sintió un escalofrío. ¿Quién? Julián levantó la mirada. La persona que lo hizo, sigue viva. Y está mucho más cerca de ti de lo que imaginamos. Lucía se quedó mirando a su padre sin comprender. ¿Más cerca de mí? Julián asintió lentamente. Sí. ¿Quién es? Julián miró hacia la puerta de la habitación antes de responder. Todavía no puedo decírtelo. Lucía frunció el ceño. Papá, después de todo lo que ha ocurrido, necesito saber la verdad. Y la sabrás. Pero primero necesito protegerte. ¿De quién? Julián apretó los labios. De alguien que lleva muchos años ocultando sus huellas. Lucía sintió un escalofrío. ¿Es Adrián? No. Aquella respuesta la sorprendió. ¿Entonces quién? Julián se acercó a la ventana. La investigación encontró documentos de hace 28 años. Alguien pagó a una clínica para falsificar tu expediente de nacimiento. También pagó a una enfermera para que tu madre creyera que yo había rechazado reconocerla. ¿Y quién hizo eso? Julián tardó unos segundos en contestar. Mi propio padre. Lucía abrió los ojos. ¿Tu padre? Tu abuelo. Pero está muerto. Sí. Julián se giró hacia ella. Pero antes de morir dejó instrucciones. Lucía sintió que el corazón comenzaba a acelerarse. ¿Qué instrucciones? Que nadie debía revelar tu existencia hasta que yo abandonara definitivamente el control de la empresa familiar. ¿Por qué? Porque él sabía que si descubrían que tenía una hija, algunas personas intentarían utilizarte para llegar a mi fortuna. Lucía se quedó en silencio. Todo empezaba a encajar. Su matrimonio. Las mentiras. El interés de Adrián por controlar sus bienes. La extraña insistencia en conseguir la custodia del bebé. Entonces Adrián sabía quién era yo. Eso es lo que estamos intentando demostrar. ¿Y si lo sabía? Julián no respondió. Lucía bajó la mirada. Entonces nunca me amó. La voz se le quebró. Quizás solo se casó conmigo por lo que algún día podría heredar. Julián se acercó a ella. No pienses en eso ahora. Necesito saberlo. Lo sabrás. En ese momento, la puerta se abrió. Era la abogada de Lucía. Perdón por entrar así. Julián se giró. ¿Qué ocurre? La mujer llevaba varios documentos. El tribunal ha suspendido temporalmente el proceso de divorcio. Lucía respiró aliviada. ¿Por qué? Por las nuevas pruebas de agresión, y por las declaraciones de Valeria. ¿La han detenido? Sí. La abogada dejó los documentos sobre la mesa. Pero hay algo más. Julián levantó la mirada. ¿Qué? El juez sustituto autorizó una investigación financiera completa sobre Adrián Montenegro. Lucía se quedó quieta. ¿Y qué encontraron? La abogada miró a Julián. Una cuenta secreta. ¿A nombre de Adrián? No. ¿Entonces? A nombre de una mujer. Lucía frunció el ceño. ¿Valeria? Tampoco. La abogada sacó una fotografía. El nombre de la titular es Elena Ferrer. Julián palideció. Lucía lo miró. ¿Quién es Elena Ferrer? Julián no respondió. La abogada lo hizo. Tu tía.
Lucía se quedó completamente inmóvil. ¿Mi tía? La hermana de tu padre. Julián cerró los ojos. Eso es imposible. La cuenta recibió grandes cantidades de dinero durante los últimos 5 años. ¿De quién? La abogada colocó otro documento sobre la mesa. De varias empresas vinculadas a Adrián. Lucía sintió un vacío en el estómago. ¿Por qué mi tía recibiría dinero de mi marido? Julián miró los documentos. Porque quizá ella sabía quién eras. Y me ocultó. No lo sé. La abogada negó lentamente con la cabeza. ¿Hay algo más? Julián levantó la mirada. ¿Qué? La cuenta de Elena también recibió dinero de una empresa que pertenece al hombre que apareció hoy en el tribunal. Lucía recordó aquella figura. ¿El hombre que dijo que había destruido vuestra familia? Sí. Julián se puso de pie. Tenemos que encontrar a Elena. Pero en ese preciso instante, alguien llamó a la puerta. 3 golpes. Lentos. Julián se quedó inmóvil. ¿Quién es? No hubo respuesta. La puerta se abrió. Y una mujer mayor entró lentamente. Lucía la reconoció inmediatamente por la fotografía que había visto minutos antes. Era Elena Ferrer. La tía que nunca había conocido. La mujer cerró la puerta detrás de ella. No tienen que buscarme. Julián avanzó. ¿Qué haces aquí? Elena miró a Lucía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. He venido porque ya no puedo seguir viviendo con esta mentira. Lucía sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Qué mentira? Elena respiró profundamente. Tu padre no fue el único que te perdió hace 28 años. Julián frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Elena bajó la mirada. Yo fui quien te encontró primero. Lucía se quedó sin palabras. ¿Me encontró? Sí. ¿Cuándo? La noche en que naciste. Julián dio un paso hacia ella. ¿Y nunca me lo dijiste? Elena comenzó a llorar. ¿Por qué me obligaron? ¿Quién? Elena miró directamente a Lucía. Tu madre. Lucía sintió que el mundo se detenía. ¿Mi madre me entregó? Elena negó con la cabeza. No. Hizo una pausa. Tu madre intentó protegerte. ¿De quién? Elena apretó las manos. De la misma persona que ahora intenta destruir tu matrimonio. Lucía apenas podía respirar. ¿Quién? Elena levantó lentamente la mirada. Adrián no empezó todo esto. Julián se quedó inmóvil. ¿Entonces quién? Elena señaló hacia la puerta. La persona que está detrás de todo, está dentro de este hospital. En ese instante el monitor de Lucía comenzó a emitir una alarma. Pip. 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 Lucía se llevó las manos al vientre. Papá. Julián corrió hacia ella. Y mientras los médicos entraban apresuradamente en la habitación, Elena salió por la puerta sin que nadie pudiera detenerla. Pero antes de desaparecer por el pasillo, dejó caer un pequeño sobre. Julián lo recogió. En el frente solo había 4 palabras. Para mi nieta. Ábrelo sola. Y dentro del sobre había una fotografía de Lucía recién nacida. Junto a una persona que nadie esperaba ver, Julián sostuvo la fotografía con manos temblorosas. Por unos segundos, fue incapaz de respirar. En la imagen aparecía una bebé recién nacida envuelta en una pequeña manta blanca. Lucía. No había duda. Pero junto a la cuna había una mujer. Una mujer que Julián conocía perfectamente. No puede ser, susurró. La abogada se acercó. ¿Quién es? Julián no respondió. Lucía, todavía conectada a los monitores, intentó mirar la fotografía. Papá, ¿quién está conmigo? Julián levantó lentamente la imagen. Su rostro estaba completamente pálido. Es tu madre. Lucía sintió un nudo en la garganta. Pero, ¿quién está detrás de ella? Julián amplió la fotografía.
En el reflejo de una ventana podía distinguirse la silueta de un hombre. Un hombre que parecía observar a la recién nacida desde lejos. La abogada tomó la fotografía. No se distingue el rostro. Yo sí lo conozco, dijo Julián. Lucía lo miró. ¿Quién es? Julián apretó la mandíbula. Mi hermano. La habitación quedó en silencio. ¿Tu hermano?, preguntó Lucía. Elena tenía razón. Mi hermano estuvo allí aquella noche. ¿Y por qué? Julián no tenía respuesta. Pero entonces recordó algo. Una conversación ocurrida hacía casi 3 décadas. Su hermano le había dicho: si quieres salvar tu empresa, olvídate de esa mujer y de ese niño. En aquel momento Julián había pensado que solo era una amenaza. Ahora comprendía que había sido una confesión. Tengo que encontrar a Elena, dijo. ¿Y si ella sabe dónde está tu hermano? Julián miró hacia la puerta. Entonces tenemos que encontrarla antes que ellos. Mientras tanto, en el estacionamiento del hospital, Elena caminaba rápidamente. Sacó su teléfono. Marcó un número. Ya lo saben. La persona al otro lado permaneció en silencio. No les dije todo. Elena miró hacia las ventanas del hospital. Pero tienen la fotografía. La voz respondió con frialdad. Entonces tendrás que recuperar esa fotografía. Ya es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Elena tragó saliva. No quiero seguir haciendo esto. No tienes elección. Han pasado 28 años. Y precisamente por eso no podemos permitir que todo salga a la luz ahora. Elena cerró los ojos. Lucía no merece esto. Lucía es el problema. La llamada terminó. Elena bajó lentamente el teléfono. Una lágrima recorrió su mejilla. Pero no sabía que alguien la observaba desde el interior de un automóvil negro. En la habitación, Lucía comenzó a respirar con mayor dificultad. ¿Dónde está mi bebé? La médica revisó los monitores. Tranquila. El bebé está estable, pero necesitas descansar. Lucía miró a Julián. Quiero que encuentres la verdad. Lo haré. No importa cuánto dinero cueste. No se trata del dinero. Julián tomó su mano. Se trata de ti. Lucía lo miró con lágrimas. Por primera vez en su vida, aquella palabra dejó de parecerle extraña. Papá. No quiero volver a ser una mujer a la que todos pueden utilizar. Julián negó con la cabeza. Nunca volverán a utilizarte. ¿Cómo puedes estar seguro? Julián respondió con una calma absoluta. Porque ahora tienen que enfrentarse conmigo. Pero en ese momento la puerta se abrió. Entró un hombre vestido de médico. Necesito revisar a la paciente. La enfermera lo miró. ¿Doctor? Sí. Julián observó su identificación. Había algo extraño. El apellido no coincidía con el del médico que había atendido a Lucía anteriormente. Espere, dijo Julián. El supuesto médico se detuvo. Sí. ¿Quién lo envió? El hombre sonrió. El director médico. Julián no apartó la mirada. Llámelo. El hombre dio un paso hacia la cama. No es necesario. Julián se interpuso. He dicho que lo llame. El falso médico cambió de expresión. Y entonces Lucía gritó. Papá. El hombre había sacado algo del bolsillo. 2 guardias entraron inmediatamente. El desconocido intentó escapar, pero fue reducido contra la pared. Suéltenme. Uno de los guardias le quitó la identificación. Era falsa. Julián miró al hombre. ¿Quién te envió? El desconocido guardó silencio. ¿Quién? Nada. Entonces Julián acercó la fotografía. ¿Conoces a esta mujer? El hombre vio la imagen. Su rostro cambió. Fue apenas un segundo. Pero Julián lo notó. ¿La conoces? El hombre negó. No. Mientes.
Julián se acercó. ¿Quién te envió para entrar en la habitación de mi hija? El hombre finalmente habló. No puedo decirlo. ¿Por qué? Porque si hablo me matarán. Lucía sintió un escalofrío. ¿Quién puede hacer eso? El hombre miró hacia ella. La misma persona que ordenó que desaparecieras cuando naciste. Julián se quedó inmóvil. Dime su nombre. El hombre cerró los ojos. No. Dime su nombre. El desconocido abrió los ojos y miró directamente a Lucía. Su nombre está en la partida de nacimiento original. Julián frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? El hombre sonrió débilmente. La partida que ustedes tienen es falsa. Lucía sintió que el corazón se le detenía. Entonces, ¿quién aparece en la verdadera? El hombre respondió. No aparece Julián Ferrer como tu padre. Julián palideció. ¿Qué? El hombre bajó la voz. Porque alguien cambió los nombres antes de registrar tu nacimiento. Lucía miró a su padre. Papá. Julián no podía moverse. El desconocido continuó. Y si quieren encontrar la partida original, tendrán que ir al lugar donde empezó todo. ¿Dónde? El hombre miró hacia la ventana. A la antigua clínica de Toledo. Y antes de que pudiera decir algo más, su teléfono comenzó a sonar. Los guardias intentaron quitárselo. Pero el hombre miró la pantalla y sonrió. Ya saben que fallé. ¿Quién? El hombre levantó la mirada. Ellos. La llamada terminó. Y, desde el pasillo, se escucharon pasos apresurados. Julián miró hacia la puerta. Alguien se estaba acercando. Alguien que parecía conocer perfectamente el hospital. Y entonces una voz femenina pronunció desde fuera. Lucía. La joven abrió los ojos. Conocía aquella voz. Era la voz de la mujer que había creído muerta durante toda su vida. Su madre estaba allí, la puerta se abrió lentamente. Lucía dejó de respirar. Mamá. La mujer que apareció en el umbral tenía lágrimas en los ojos. Era Isabel, la madre que Lucía había creído muerta durante casi toda su vida. Julián se quedó paralizado. Isabel. Ella caminó hasta la cama. Perdóname, hija. Lucía comenzó a llorar. ¿Por qué me abandonaste? Isabel negó desesperadamente con la cabeza. Nunca te abandoné. Te protegí. Entonces contó toda la verdad. 28 años atrás, el hermano de Julián había descubierto que Isabel estaba embarazada. Temía que aquella niña heredara algún día parte del imperio familiar, y utilizó sus influencias para separar a Isabel de Julián. Pero Isabel logró esconder a Lucía. La hizo pasar por hija de otra familia y fingió haberla perdido para que nadie pudiera encontrarla. Lo hice porque me amenazaron, explicó entre lágrimas. Si decía dónde estabas, te matarían. Julián comprendió finalmente por qué había pasado tantos años creyendo que su hija había muerto. Debiste decírmelo. Intenté hacerlo, respondió Isabel. Pero siempre me vigilaban. Lucía lloró abrazada a su madre. Solo quería tener una familia. Isabel acarició su rostro. Y ahora la tienes. En ese momento Julián recibió una llamada. La investigación había terminado. La policía había encontrado pruebas que demostraban que Adrián conocía desde hacía años la verdadera identidad de Lucía, y que se había casado con ella siguiendo un plan para controlar su futura herencia. También habían descubierto que Valeria recibió dinero para provocar el accidente en el tribunal. Adrián fue detenido junto con los responsables de la conspiración. Su imperio comenzó a desmoronarse en cuestión de semanas. Pero Lucía decidió no quedarse con nada de lo que pudiera recordarle aquel matrimonio. Solicitó el divorcio y renunció a cualquier compensación personal. Julián, orgulloso de ella, respetó su decisión. No necesito su dinero, dijo Lucía. Solo quiero que mi hijo crezca sabiendo que nadie puede comprar su dignidad. Meses después, Lucía dio a luz a un niño sano. Cuando Julián sostuvo a su nieto por primera vez, no pudo contener las lágrimas. Llegaste demasiado tarde a mi vida, susurró, pero ahora no pienso perder ni un segundo contigo.
Isabel observaba la escena desde la puerta. Por primera vez en 28 años, la familia estaba reunida. Lucía miró a sus padres. Había sufrido traición, humillación y miedo. Pero también había descubierto algo que nunca imaginó. La verdad puede tardar en llegar, pero cuando llega, puede devolver aquello que parecía perdido para siempre. Un año después, Lucía abrió una fundación para ayudar a mujeres embarazadas que sufrían violencia y abandono. Julián financió el proyecto, pero dejó que su hija dirigiera cada decisión. ¿Por qué haces todo esto?, le preguntó un periodista. Lucía sonrió mientras sostenía a su hijo. Porque hubo un día en que todos pensaron que yo era una mujer indefensa. Miró a su padre. Pero mi historia demostró que una mujer puede caer, y aún así levantarse más fuerte que antes. Julián sonrió orgulloso. Y cuando el pequeño tomó su dedo, Lucía comprendió que aquel niño nunca conocería las mentiras que habían marcado su pasado. Con el tiempo Adrián fue condenado por fraude, conspiración y otros delitos relacionados con el plan contra Lucía. Valeria también recibió su condena tras colaborar con las autoridades y revelar toda la verdad. La familia que había intentado destruir a Lucía terminó enfrentando las consecuencias de sus actos. Y Lucía jamás volvió a mirar atrás. Porque aquel día, en un tribunal, una amante la había empujado pensando que estaba destruyendo su vida. Pero aquel mismo empujón había provocado que la verdad saliera a la luz. El juez había levantado la voz delante de todos. «Es mi hija». Y esas 4 palabras habían cambiado para siempre el destino de una mujer que solo quería proteger a su bebé. Lucía nunca olvidó aquella mañana. Pero tampoco volvió a vivir con miedo. Porque finalmente sabía quién era. Sabía de dónde venía. Y sobre todo sabía hacia dónde quería ir. Fin.